Hola, soy Erika Valencia, directora general de Hectágono, empresa dedicada y enfocada al desarrollo sostenible y a la regeneración en México. Y tenemos el honor de estar hoy con el chef Josep Roca, sommelier número 1 en el mundo y cofundador del restaurante Cellar de Can Roca, uno de los restaurantes más importantes en el mundo por sus 3 estrellas Michelin, por la historia que cuenta y por ser uno de los principales líderes en el desarrollo sostenible en el mundo. Josep, platícanos un poquito, para ti, ¿qué quiere decir el desarrollo sostenible en la gastronomía? ¿Cómo se mezcla la sostenibilidad en la gastronomía para ustedes? Bien, gastronomía sostenible tiene que ver con sentido común, tiene que ver con pararte a pensar qué hay más allá del planteamiento hedonista y trabajarlo con conciencia. Tiene que ver con aprovechamiento de recursos alimentarios próximos, tiene que ver con no despreciar, en este caso, todo aquello que tienes de proximidad, aprovechar la estacionalidad, en definitiva, aceptar el lugar donde estás, el entorno en el que vives, intentar protegerlo, minimizar los daños en la estructura medioambiental de tu entorno y ser consciente de que es importantísimo estar próximo al sector primario agroalimentario, ¿no? de ganadería, de pesca, de agricultura, en el que tienes que utilizar esos recursos y hacerlo con el mínimo daño posible a la comunidad, en definitiva, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con esa idea de ecosistemas. Y mencionaste ahorita justo mucho esta parte de justo de preservación y conservación de la biodiversidad cuando estamos precisamente entendiendo la gastronomía. ¿Cómo ustedes integran precisamente específicamente la preservación y conservación de la biodiversidad justo en su oferta gastronómica? Bien, respetando parámetros como tienen que ver la dignidad en el trabajo en el campo, el respeto al precio justo, el valorar y promocionar la biodiversidad alimentaria de tu entorno, anunciar también esta idea como importante en tu menú, saber que tu menú tiene que estar vinculado a la estacionalidad, a la frescura de los alimentos, a la idea también de complementar esta parte, de hacer un bien a la comunidad y de poderlo interpretar desde una mirada creativa, que en definitiva desde nuestro mundo creemos que tiene que ser así, ¿no? Aportar una cierta inteligencia a lo que representa la alimentación, de ahí va también la idea de la gastronomía, ¿no? Ir un poco más allá de lo que representa el día a día de alimentarte, ¿no? Y hacerlo con una cierta idea de belleza, una cierta idea de curiosidad, de investigación, pero también de preservación de todo aquello que tiene que ver con tu patrimonio, con tu historia, con tu memoria gustativa y, en definitiva, toda esa parte que tiene que ver con aquello que podríamos decir antropología sensorial, ¿no? De dónde venimos y que tenemos que respetar de lo que nos han proporcionado las generaciones anteriores. Josep, platícanos un poquito más de qué trata el manifiesto de gastronomía sostenible que están realizando con BBVA. Bien, es una idea de asesorar, de acompañar y de alimentar y hacerlo desde esa idea de asesorar con un planteamiento de buscar esa manera de incidir sobre los mejores hábitos desde un punto de vista de la agricultura, también de la utilización de esos recursos y de progresar en una alimentación mucho más amplificada, ¿no? Enmarcar esa idea también de compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra oportunidad de sentirnos, en este caso, pues, miembros, partícipes de esa lucha por la biodiversidad alimentaria y alimentarlo con recetas, pudiendo acercar a la sociedad pues una posibilidad de hacer con recetas simples algo que tenga que ver con su dieta mucho más saludable, mucho más sostenibles y en definitiva mucho más económicas también para el planeta pero también para ellos mismos, ¿no? Todo esto viene también sobre un proyecto que desarrollamos que es Sembrando el Futuro, que es una historia preciosa sobre nuestra madre como excusa para explicar esa alarma sobre la pérdida de diversidad
de biodiversidad en nuestra alimentación, ¿no? Y hacerlo con ese documental que está en YouTube, que podéis ver, que es realmente muy interesante. Buenísimo. Os recomiendo, y que habla de que no podemos perder la memoria, y no tanto habla de la memoria de cada uno, sino la memoria de los ancestros desde un punto de vista alimentario, ¿no? Y bien, tuvimos la suerte de comprar una casa a nuestra madre, donde ella nació, que siempre había ansiado, siempre nos había dicho que lo que más ilusión le haría, de hecho lo leímos en una entrevista que le hicieron hace 10 años, la mayor ilusión sería poder volver a la casa donde nací, poder restaurarla, recuperarla y tomar algo en un fuego a tierra, con un caldo o algo que me recordara esa época. Pudimos comprar esa casa, la pudimos restaurar sin que ella lo supiera, le presentamos una propuesta de menú, pero antes de hacer de los actos más bellos que habremos hecho en nuestra vida, que es devolverle a nuestra madre su recuerdo de infancia con platos, con productos que nosotros desconocíamos, hubo un trabajo de investigación de saber qué comía. Y vimos que muchos de los productos que ella nos comentaba ya habían desaparecido, ¿no? Y a partir de ahí pues, hubo un trabajo de recuperación, de tomar conciencia, de sentir ese efecto de la alarma alimentaria y de buscar en bancos de germoplasma para conseguir esas semillas perdidas que ahora ya tenemos en nuestro huerto y que van creciendo y que intentamos compartir con colegas, ¿no? En definitiva, los proyectos de ese Sembrando el Futuro tienen que ver con la idea de anunciar esa urgencia, apoyar y buscar también la colaboración de colegas del mundo de la cocina en distintos países para que también se propague esa idea de estamos en alerta, necesitamos buscar una cierta toma de conciencia sobre ese hecho y hacerlo así, pues multiplicando esa idea, sembrando semillas de conciencia en nuestros colegas de cocina y en definitiva repercutiendo en la sociedad a partir de esos gestos en los que tenemos que conseguir que la gente vaya más al mercado que al supermercado y que busque más los productos frescos que los empaquetados. Escuchábamos precisamente en algunas entrevistas que estuvimos revisando que hablan de, ahorita hemos perdido alrededor del 75% de la biodiversidad del planeta, ¿no? Mientras justo, digamos que el porcentaje de personas en el planeta aumenta, la biodiversidad disminuye. Ustedes ahorita están teniendo varios proyectos justo de conservación y preservación, precisamente de estas semillas autóctonas. También escuché mucho que justo ustedes rescatan precisamente el cocinar con semillas nativas, con alimentos e insumos nativos que ya se estaban perdiendo, precisamente, ¿no? que ya no se encontraban, que los hemos perdido precisamente por toda esta crisis climática. ¿Cómo ustedes precisamente recuperan justo esta biodiversidad nativa que se había estado perdiendo y cómo la incorporan en su... Bien, fíjate que comentas la emergencia climática, pero también hay una parte que tiene que ver con qué hemos hecho los últimos 50 años en la agricultura, que hemos hecho desde ese momento en el que la industrialización de la agricultura entra en peso, ¿no? Y cuando ya no trabajamos el campo desde la idea de sustentar una familia, sino de una cultura extractiva, que hace también que haya una condición también de negocio y de repercusión sobre esa interpretación con pesticidas, con insecticidas, con productos de síntesis a la agricultura, que también ha hecho pues, que se acelerara toda la idea del monocultivo y el monopolio, ¿no? de esos cultivos. De manera que hay una parte también extractiva que ha sucedido y a la que se ha añadido esa emergencia climática, ¿no? Nosotros la verdad es que hemos observado que faltaban semillas, que estamos perdiendo mucha biodiversidad a partir de una historia bonita sobre nuestra madre, en la que nos pareció que era de urgencia clamar al cielo sobre qué estamos haciendo como sociedad en el mundo, cómo podemos perder tanta biodiversidad en tan poco tiempo y comprender que teníamos que reaccionar. Y a partir de ahí pues es verdad que fuimos a buscar semillas antiguas en distintos lugares, observando también bancos de germoplasma en distintos lugares del mundo para poder, en este caso, pues rescatar la memoria de nuestra madre, de que solo en 70 años nosotros ya habíamos perdido algunos productos
productos que no habíamos visto, que no habíamos cocinado y que queríamos volver a cocinar. Lo estamos haciendo con un plan de un proyecto que desde el 2015 desarrollamos en el Sella Can Roca, que se llama Tierra Adentro. Es un proyecto interno de recuperación de semillas y que desarrollamos en el huerto que tenemos. Tenemos 2 huertos, 5 personas laborando allí, pues recuperando esa parte de semillas y en definitiva de memoria antigua. ¿Cómo te relacionas tú con el concepto madre tierra? Porque sé que hablas de tu madre como, pues como justo, digamos que de quien sacaron como toda esta inspiración, pero también he escuchado que, precisamente ustedes en cuanto a la sostenibilidad tienen muchísima relación como tal con la madre tierra. ¿Cómo relacionas precisamente como esta parte de la madre tierra y lo que la madre tierra precisamente nos da nos da? Bien, madre es nacimiento, madre es permisividad de la vida, madre es crecimiento, madre es la oportunidad de cuidar, ¿no? Madre es lo más cercano a cuidar, a curar las heridas, ¿no? En definitiva, el apego a la tierra es raíz y también es una idea de perpetuar una memoria, de manera que nuestra conexión con la madre tierra es una actitud activista vinculada a esa parte de, yo le llamo ecofeminismo consciente, de esa idea de protección, ¿no? de protección de la tierra, de preservación de todas las partes vinculadas a la naturaleza en estado mucho más abierto de lo que hasta ahora pues parece que todo se está como cerrando, ¿no? y nos falta esta idea de poder abrir la diversidad alimentaria y en ese sentido de reverencia, ese sentido de protección, ese sentido también de adorar la tierra, ¿no? Y esto tiene que ver con una señal también de amor y también de emergencia, ¿no? Algo que algunos científicos han desarrollado como la teoría de Gaia, ¿no? Y en definitiva esa parte de ser conscientes de que tierra solo hay una, que da signos de limitación y que probablemente los filósofos no habían pensado en ello, ¿no? Habían pensado en guerras, habían pensado en otros actos vinculados al ser humano, pero no en la destrucción del lugar donde vivimos. Ustedes, al ser precisamente voceros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo humanizan precisamente esto hacia su comunicación para la comunidad? ¿Cómo explicas tú esta parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y digamos que para ser voceros de ellos, porque vi que son voceros desde el 2016, ¿cuáles son las partes más importantes como de llamado a la acción que llevan a la comunidad? Bien, el planteamiento es reconocer esa mirada matriarcal de protección, de cuidado, de veneración, poder pregonar esta vinculación de la gastronomía como un altavoz que permite expandir el código ético sobre todo lo que representa la estructura alimentaria en el mundo, adivinar también la necesidad de urgencia sobre la reducción de algunos consumos vinculados al empaquetamiento, a todo aquello que tiene que ver con la extracción extractiva exageradamente especulativa, comprender que tiene que haber una idea de un mundo más ecológico, más ecuménico y más económico, apostando por esa idea de reducción de residuos, apostar por esa idea de mantener la biodiversidad de las culturas y comprender también que la implicación del ser humano tiene que ser mucho menos agresiva en un futuro, ¿no? Lo hemos hecho desde el Food Africa, un proyecto que hicimos en Nigeria, en la zona agrícola de Kaduna, donde hicimos trabajos de conservación sobre tomates para agricultores durante unos años, y también desde la FAO y también desde esas acciones que hemos hecho desde Tailandia, en distintos lugares del mundo, y también desde el restaurante, porque al final el Sella Can Roca no deja de ser un foco que ilumina una idea sobre la gastronomía, una idea sobre la sostenibilidad en el mundo de hoy, e implantarlo desde tu casa, hacerlo con tus gestos, con tu compromiso desde el restaurante, trabajando con productos, con artesanos, con agricultores, ganaderos y pescadores
de tu entorno, haciendo esa idea holística de kilómetro en una cierta idea de conciencia, de respeto y en definitiva a partir de esa propuesta que haces, de tu propuesta de menú en el día a día, poder también utilizar todas esas plataformas que tienes para poder sentirte acompañado de otros colegas para ir en esa misma causa, ¿no? de pensar que la biodiversidad aún es posible y que la preservación de esas semillas que vamos perdiendo cada día se puede minimizar y en definitiva poder progresar desde una mirada mucho más amplificada sobre esa mirada respetuosa de la tierra. ¿Cómo conservan, digamos, que en sus menús o en la oferta gastronómica que generan, digamos, que esta narrativa saludable o esta parte nutritiva para las personas? Bien, es ese juego sobre las eses, ¿no? Un plato tiene que representar, más allá de un planteamiento si está bueno o no, es que haya un discurso, un porqué de las cosas, ¿no? A veces es por técnica, por conceptos y en ese ADN de nuestra cocina pues está siempre esa parte de sostenible, saludable y sabroso, ¿no? En definitiva, una idea de poder reivindicar que la cocina ligera, marcada por una mirada mucho más rebajada de grasas, intentando limitar esa parte de los excesos alimenticios, tenga que ver con una idea de sentirte bien también, ¿no? Una parte en la que puedas construir un discurso sabroso que te haga explotar la cabeza desde la creatividad y la innovación, pero que te haga sentir bien en el segundo cerebro, en el intestino, ¿no? Y esa parte de tomar conciencia también de que cuando hacemos una propuesta tiene que hacer un bien, no solo a la sociedad, al medio ambiente, sino también a la nutrición, a la salud y a la digestibilidad, ¿no? Algo que siempre nos gusta a nosotros en Hectágono resaltar es justo este espejo que existe entre la naturaleza de nuestro cuerpo y la naturaleza del entorno, ¿no? Y que justo cuando nosotros cuidamos de nuestra naturaleza, estamos como por ende cuidando de la naturaleza del entorno y viceversa, ¿no? Y creo que precisamente volviendo, o sea, siendo redundante, pero volviendo a reiterarlo, esto es algo que se ve claramente justo en la gastronomía, ¿no? Como cuando estoy teniendo un consumo responsable de la tierra, cuidando a las comunidades, cuidando las buenas prácticas de la tierra, estoy de vuelta obteniendo justo la mejor nutrición para mi cuerpo. ¿Y cuál sería para ti, digamos que los principales ejes que deben de cubrir los restaurantes para contemplar una gastronomía sostenible? Bien, cuando hablamos de restaurante y sostenibilidad, primero sostenibilidad económica. A partir de ahí, poder tener un compromiso social, un compromiso con los empleados, hacerles partícipes de esa responsabilidad en la reducción de malbaratamiento alimentario, en la optimización de recursos alimentarios, en la posibilidad también de reducir el coste energético, de aprovechamiento global de cualquier vinculación de recursos, también de energías, poder hacer del subproducto un aprovechamiento con una cierta lógica de mirada holística y observar cada uno de los alimentos, cada una de las materias que entran en casa, sean cajas, sean botellas de cristal, a poder reciclar el vidrio, poder recuperar el poliestileno, poder reducir el uso del plástico a partir de distintas maneras de cocción. En definitiva, muchos detalles que tienen que ver con el día a día, con una cierta normalidad en la que con mucha atención, con mucha más concentración, con mucha más implicación de todos los colaboradores internos del restaurante, se puede proyectar. Y luego a partir de ahí, de esa propuesta del menú, pues también incidir en la sociedad a medida que lo vas haciendo para tus comensales y cuando tienes la oportunidad de hacerlo también para el público en general. Ustedes, por ejemplo, cuando ahorita mencionaste precisamente plásticos, vidrios, también justo estuve leyendo que ustedes trabajan mucho con un concepto de ecovidrio, ¿no? Entonces me gustaría conocer cómo implementan esta parte, pero sobre todo en términos generales,
en cuanto a una economía circular o gestión circular de los residuos, ¿no? O sea, la naturaleza creo que todos los días nos enseña precisamente a llevar a cabo procesos circulares y nosotros pues sí, hemos roto mucho, hemos llegado a romper con estos procesos circulares. Yo siempre hablo también de estas técnicas, o sea, bueno, no técnicas, ¿no? Pero de reaprender de las abuelitas, ¿no? O sea, antes todas las abuelitas recibían en sus casas el garrafón de leche en vidrio, en botellas de vidrio, que les volvían a rellenar. Ellas nos enseñaban se rompe un pantalón, lo vuelves a reponer, ¿no? Nos enseñaban a pegar botones, ¿no? Mientras ahorita justo todo se volvió el fast fashion, o sea, como que todo se volvió rápido, ¿no? O sea, ya tenemos acceso a, justo, se nos rompe un pantalón, vamos y compramos otro. Con el consumo también, justo gastronómico también se volvió todo muy rápido. Entonces, ¿cómo regresar a esta economía circular desde los restaurantes y desde la gastronomía? Me has recordado a nuestra abuela. Ella tenía 5 cubos de basura distintos donde iba reciclando la comida de los restos, las sobras de los comensales de nuestro bar de barrio, en el menú del restaurante de nuestros padres. Y había, pues, la lechuga era para los conejos que tenía la vecina, el pan era para las gallinas del otro vecino, los huesos, los mejores eran para el perro del portero de la escuela, el cubo más grande para el que nos traía el pan. En definitiva, estaba haciendo un reciclaje y nos estaba enseñando de una manera así como normalizada la idea de aprovechamiento de las sobras, ¿no? Que todo tenía sentido. Nosotros desde el 2013 iniciamos un proyecto de recuperación de vidrio, tenemos un sistema de reciclaje y tenemos un trabajo en el que las botellas de vino las convertimos en vasos, en platos, en recursos que luego vuelven otra vez al restaurante. Pero a partir de ahí reducimos la cantidad de plásticos de envasar al vacío, hemos hecho sacos, hemos hecho bolsas, hemos hecho como bolsitos, delantales también, del poliestileno que viene en cajas del pescado, pues hemos hecho taburetes de diseño, incluso con el PET de plástico, pues lo que ves aquí, este traje está hecho con plástico. Hay un 15% del plástico reciclado que va a todos los uniformes del restaurante de Can Roca. Así como en México rescatamos mucho, por ejemplo, los productos de la milpa como tal, y que la milpa literalmente, bueno, es esta mezcla entre la calabaza, los frijoles, el maíz, los quelites, son, o sea, realmente llevados al plato son una gran oferta nutricional y en la tierra, este complemento genera literalmente también un gran complemento nutricional para la tierra como tal. ¿Cuál sería un ejemplo, digamos que similar a este ejemplo en México, en España y con las semillas que ustedes han rescatado con este programa? Pues fíjate que hay una parte de comprender la dieta saludable en nuestra zona es la dieta mediterránea, que tiene que ver con los recursos del aceite de oliva, que tiene que ver con esa cultura vinculada al triángulo que nos recomendaría la OMS, ¿no? Sobre la Organización Mundial de la Salud, sobre mucha más verdura, mucha más hortaliza, mucha más legumbre y mucho más pescado, ¿no? La dieta mediterránea viene de esa parte de aprovechar esos recursos, de esa dieta con un cierto equilibrio nutritivo y que corresponde también a un reflejo de una cultura vinculada a ese medio de la tierra, del Mediterráneo, con esa luz que no es excesiva, que no enciega y que no está en la penumbra, ¿no? Es como una luz que aporta también una idea sobre una alimentación equilibrada, ¿no? Y en definitiva, esa es la propuesta que tendríamos que implantar, que se conoce, pero que a veces tenemos excesivos inputs vinculados del poder de la información que utiliza los recursos para seducirnos desde esa industria alimentaria, ¿no? En cualquier caso, tomar conciencia de la naturalidad, de la proximidad a la tierra, la temporalidad y a esa mirada de costumbres alimentarias que vienen de lejos y que probablemente eran muy sabias. Josep, siempre nos hablas del vino justo como esta relación inmediata de las personas con la naturaleza y del vino como un ser vivo. ¿Cómo nos podrías explicar la relación que tienes con el vino y la relación que deberíamos de crear con el vino?
Bien, el vino es un diálogo intelectual con la naturaleza. Para mí es vida. En el vino hay muchas vides y muchas vidas. Es geografía embotellada, es geografía física y es una capacidad de como verte desde el sabor, pero también sabiendo que detrás hay miles de años de historia que sintetiza una bebida líquida llena de bondad, de naturaleza, de expresión de la naturaleza y del diálogo, ¿no? Es algo de un acto bello, cultural, que viene desde hace 8.000 años y que todavía está en rabiosa actualidad. Y sé que para ti también representa ciencia y filosofía. ¿Cómo es que el vino se vuelve ciencia y filosofía? Bien, el vino no deja de ser un producto de reacciones químicas vinculadas a un planteamiento de botánica interpretada, en el que hay ese juego sobre la física, pero también permite abrazar el mundo de la filosofía, el mundo de las letras. Esa parte del alcohol también hace que haya un acercamiento a una mirada que durante siglos fue convertida en la más sana de las bebidas y que hoy permite también una mirada filosófica. Y Josep, la historia de Celler nos inspira muchísimo desde el enfoque de emprendedurismo, pero también desde toda la narrativa que existe atrás de una historia familiar. ¿Nos puedes platicar un poquito? Bien, es una historia de inocencia. Nace en un bar de barrio y se convierte en una fábrica de sueños. Es un lugar en el que, en esa inspiración, nuestra madre y nuestra abuela conocemos la cocina, pero cuando vamos a la escuela aprendimos que se podía pensar algo más sobre la alimentación y la gastronomía y ahí iniciamos un juego que nos ha llevado lejos. 3 hermanos trabajando de una manera fraternal, transversal. Yo me ocupo del vino, Joan de la cocina salada, Jordi de la cocina dulce y ahora ya gestionados con un gran equipo es el que nos permite llegar a cualquier parte en el mundo, ¿no? Nos sentimos afortunados de poder hacer, a partir de los valores de nuestros padres, de esfuerzo, perseverancia, exigencia, hospitalidad y generosidad, un viaje a un sueño que parecía improbable y que se ha convertido en algo realmente sorprendente, fascinante, en el que todavía seguimos aprendiendo a cuidar a los demás a partir de lo que más nos gusta, que es cocinar y servir. En definitiva, una oportunidad de poder cuidar y amar. ¿Y cómo los comensales que vienen a visitar Celler se vuelven parte de esta historia y también parte de la historia de la vinculación con la naturaleza que cuentan a través de Celler? No sé exactamente cómo resumir. La idea es intentar aportar desde nuestra idea de dedicar toda nuestra vida a cuidar a los demás a partir de la gastronomía, hacerlo desde una verdad, desde una cierta autenticidad, con un respeto y con una oportunidad de hacer felices a las personas que vienen a vernos, ¿no? Yo creo que lo más bonito es poder ofrecer felicidad a partir de la cultura del gusto y ahí es donde nos dedicamos desde Can Roca, los 3 hermanos. Y Josep, ¿cómo empieza esta alianza con BBVA? ¿Cómo empiezan a contar una historia en conjunto, una narrativa en conjunto y cómo crece esta fusión? Asumiendo retos, intentando huir de la confortabilidad del éxito cuando eres nombrado por primera vez número 1 en el mundo en 2013 y a partir de ahí pues sumar esos valores compartidos vinculados también a la innovación y también a esa idea del crecimiento constante, de la idea de la superación y de asumir retos como pues cocinar en distintos países donde BBVA estaba establecido y poder rendir tributo a esas culturas y nosotros también pues poder entender que sabemos muy poco, que tenemos mucho que mejorar, mucho por crecer y en definitiva también mucho por aportar desde esta mirada de la formación en la que también con BBVA hicimos esas becas para formar a alumnos de escuelas donde visitábamos en cada uno de los países y en definitiva también buscar esas alianzas vinculadas ahora sobre la sostenibilidad en la que nos sentimos muy cómodos compartiendo esos mismos proyectos de respeto a todo lo que tiene que ver con esa idea de biodiversa, saludable, sostenible y en definitiva de minimizar todo ese daño que se está haciendo desde la sociedad y en el que juntamente de la mano de BBVA pues vamos con ese buen camino. Muchísimas gracias, Josep, por haber compartido tu inspiradora historia y tantos mensajes con nosotros, sobre todo alrededor precisamente del desarrollo sostenible, tema tan importante en este momento. Y los invitamos a ver el documental Sembrando Futuro, no se lo pueden perder. Gracias.